Regresamos a casa. Mi madre no estaba. Llegó casi por la tarde. Lucía algo mortificada y triste. No sé el motivo, pero lo primero que se me vino a la mente fue mi abuelo. Le pregunté por él, y antes de que me contestara le dije: desde muy pequeña he sentido esa sensibilidad para ver y sentir energías, entes, fantasmas o como quieran llamarle, por lo que les contaré mi primer encuentro con lo paranormal. Hace algunos años, cuando tenía la tierna edad de 7 años, sufrí una dolorosa pérdida. Mi abuelita había trascendido. En ese tiempo no tenía la conciencia de la gravedad de lo que significaba la muerte de una persona. En los siguientes días, cuando íbamos al novenario, simplemente corría y esperaba verla en su habitación como de costumbre. Mi abuelita sentada en un rincón tejiendo o rezando, ya que era bastante religiosa. Posteriormente, supe y entendí por qué todo el tiempo traía un rosario en la mano y lo rezaba de día y noche. Ella fue la que me heredó esa sensibilidad de ver entes. En fin, día tras día, entraba a la casa e iba corriendo para saludarla, pero siempre me encontraba con lo mismo, un cuarto vacío y frío. Era cuando recordaba que mis padres me habían dicho que ella había muerto, que se había ido al cielo, que no regresaría. Aunque en realidad no lo entendía del todo, solo sentía esa desagradable sensación de tristeza y ausencia. Una noche, antes de terminar el novenario, soñé, o me vi, no lo sé, que llegaba a casa de mi abuela, pero lucía extrañamente diferente. La puerta de la entrada, ubicada en la parte de la derecha de la casa, estaba en la parte izquierda. Las ventanas y muebles estaban en posición contraria, como si estuviera dentro de un espejo todo. Pero a pesar de lo diferente que lucía el lugar, corrí como de costumbre hacia la habitación de mi abuela y al entrar, en donde estaba la cama, estaba el féretro, el mismo en el cual la velaron y enterraron. Sorprendida, caminé celosamente para ir al final del cuarto donde siempre estaba mi abue, y de pronto escuché un ruido detrás de mí, por lo que volteé y vi a mi abuelita sentada dentro del cajón. Me volteó a ver y simplemente me sonrió. Su sonrisa era tan radiante y hermosa. Recuerdo perfectamente que no me dio miedo, me acerqué. Me tomó de la mejilla y a pesar de que dicen que cuando un difunto te toca es muy frío, ella no lo fue. Su mano se sentía cálida y me dijo: dile a tu tío que debajo del gabán gris hay dinero y que le pague a la señora de la ropa. Ya que ella en vida vendía ropa. Solo sentí con la cabeza sonriendo y desperté. En la mañana le platiqué a mi mamá el sueño, pero me contestó que solo era un sueño y que no le dimos importancia. Pasaron los años, crecí y ya siendo adulta, en una reunión familiar, comenzamos a platicar de la abue y recordé ese sueño que tuve con ella. Y aprovechando que ese tío que mi abue me pidió que le avisara sobre el pago, le platiqué mi sueño, por lo que al escuchar las indicaciones comenzó a llorar. Él ayudaba a mi abuelita con la venta de la ropa, por lo que sabía exactamente dónde estaba el dinero guardado, lo cual nadie de mis otros familiares sabía, solo mi abue y él. Me contó que a pesar de no haberle dado el mensaje, él tomó el dinero precisamente del gabán gris y así pagó la deuda, que sentía que era lo que mi abuelita quería que hiciera. Esta historia que me pasó es algo larga, pero trataré de resumirla. Desde muy pequeña he tenido la virtud, o para algunos la maldición, de poder ver energías o entes. Eran tan comunes estos encuentros que ya era algo muy normal para mí. En una ocasión, siendo una pequeña de 9 años aproximadamente, me sucedió algo muy extraño. Recuerdo que estaba muy emocionada, ya que era mi primer día de comunión. Recuerdo haber visto a mi abuelito sentado en la sala. Lucía algo distinto, diferente, callado, pero hasta cierto punto contento de verme. Recuerdo perfectamente su mirada fija y con una gran sonrisa. Por un instante me extrañé, porque tenía algunos días sin verlo en la casa, pero seguí con mis preparativos para la celebración. Al terminar la celebración me di cuenta de que mi madre y mi abuelo no estaban, lo cual me entristeció,
ya que mi abuelito y yo éramos bastante unidos. Pero lo que más me sorprendió fue no ver a mi madre, puesto que todo niño espera ver a sus seres queridos en esa celebración tan importante, ¿no? Regresamos a casa. Mi madre no estaba. Llegó casi por la tarde. Lucía algo mortificada y triste. No sé el motivo, pero lo primero que se me vino a la mente fue mi abuelo. Le pregunté por él, y antes de que me contestara le dije: Ya se murió, ¿verdad? Mi madre no pudo contener sus lágrimas y comenzó a llorar desconsolada. Lo extraño de todo es que mi abuelo tenía 2 semanas internado en el hospital, y yo lo vi en la casa. Muy probablemente estuvo esperando a verme hacer mi primera comunión. Después mi abuelo se aparecía en sueños muy reales, incluso despierta y en pleno día. Lo veía visitándonos en la casa. Pasando algún tiempo, dejé de verlo. Solo sentía su presencia. Pero mi hermana, 10 años menor que yo, cuando tenía solo 5, la escucharon platicar con alguien. Y cuando le preguntamos que con quién hablaba, nos decía que con su abuelo, a pesar de que ella nunca lo conoció en vida. ¿Qué tal? Mi nombre es Octavio, de Ciudad Madero, y quiero contarles una anécdota que viví junto a mi esposa en el año 2007, en que nació mi hijo y, lamentablemente, falleció mi abuelo. Mi abuelo era una persona muy fuerte, amable y cariñosa. Conoció a mi esposa varios antes de casarme con ella. Cuando estaba embarazada y a pesar de que él vivía en la ciudad de San Luis Potosí, a 6 horas de distancia, solía tener una muy buena comunicación con mi esposa. Le hablaba por teléfono, incluso seguido iba a visitarnos. Bueno, mi hijo nació en enero del 2007 y toda era felicidad en la familia. Mi abuelo estaba orgulloso de su nieto. 3 meses después del nacimiento de mi hijo, una noche nos sucedió algo muy extraño. Mi casa cuenta con 2 pisos y en la parte de abajo está la sala, un baño, el comedor y la cocina, mientras que en la parte de arriba están los cuartos. En fin, mi esposa y yo estábamos en la habitación junto a nuestro bebé, que extrañamente comenzó a comportarse muy raro, como si estuviera enfermo. Lloraba todo el tiempo, estaba inquieto y no se dormía, por lo que mi esposa bajó a la cocina para preparar una mamila al bebé. De pronto mi esposa dice que mientras se encontraba en la cocina preparando todo, al levantar su mirada hacia el exterior por la ventana de la cocina, vio a mi abuelo, parado ahí, viéndola con una gran sonrisa. Pero lo extraño es que según las palabras de mi esposa, solo se podía ver la parte superior de su cuerpo. El resto era como una bruma, como si estuviera flotando, por lo que regresó a su habitación asustada. Al llegar conmigo, ella no podía ni hablar, estaba en shock. Le pedí que se calmara y que me explicara lo que había sucedido, y cuando terminó de decirme lo que vio, comenzó una balacera en la calle, y tras el sonido de varios impactos de bala, se escuchó que un vidrio de la casa se quebró, por lo que nos resguardamos protegiendo a nuestro bebé. Asustados, y ya que pasó unos instantes y se dejaron de escuchar las detonaciones y todo se calmó, el teléfono comenzó a sonar instantáneamente. Pensé que se trataba de algún vecino, por lo que dejé a mi bebé con mi esposa y le dije que contestara, en lo que yo bajaba a revisar qué había sucedido. Cuando llegué a la cocina, me encontré con el impacto de una bala perdida en el vidrio de la ventana, la misma ventana donde unos segundos antes mi esposa estaba enfrente viendo a mi abuelo. Sin entender lo sucedido, escuché los pasos de mi esposa que se acercaba. Cuando di media vuelta, la vi con el rostro desencajado. Me dijo que la llamada era de mis padres avisando que mi abuelo había fallecido. Nos parecía algo increíble y nos impactó, ya que en ese momento de que mi abuelo dejó de existir, fue a ver a mi esposa. No sabemos si para despedirse o protegerla, por el hecho de que si ella no se hubiera asustado y retirado del lugar rápidamente, muy probablemente mi esposa hubiera recibido el impacto de la bala perdida, y tal vez hubiera sucedido una tragedia más. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.